Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 1 y vamos a hacer en el día de hoy del versículo número 9 hasta el final, que es el versículo número 20. Vamos a ir un poco a grandes rasgos por arriba, tocando los temas principales, aunque ustedes saben que es una predicación exegética, hay cosas que voy a ir pasando, ¿sí? Así que en esta ocasión le he decidido poner al título de esta exposición una visión de Jesucristo en la gloria. Una visión de Jesucristo en la gloria basado en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 20. Escuchen, ustedes el texto le invito a que ustedes lo vayan leyendo, porque si yo me pongo a leer del 9 al 20 no, se va a hacer más largo, ¿sí? Confío que ustedes ya han leído el texto por lo menos en la semana, ¿sí? Y el título aparece acá como una visión del Hijo del Hombre, aunque ese no es el título original, no tenía título, ustedes saben, pero de acá en adelante Juan nos va a empezar a mostrar un poco de esta visión que él tuvo en el Espíritu en el día del Señor, o sea, ¿sí? Y dice, yo algunas cosas voy leyendo, pero en el versículo 9 dice, yo, Juan, vuestro hermano. Fíjese, amados, como él se identifica. No dice yo, el apóstol, sino Juan. Todos conocían quién era Juan. Entonces creemos que es Juan el que veníamos hablando, ¿no? Vuestro hermano. Fíjese que aunque él estuvo con el Señor Jesucristo, cómo él se identificaba con el pueblo. Es como cuando yo digo con ustedes, ¿se acuerdan cuando hablo y le digo, yo soy un hermano con ustedes? Aunque la diferencia, ¿cuál es? Es que tengo un llamado como ministro, pero soy un hermano participando de las mismas cosas que ustedes, ¿sí? Y él se va a identificar con ellos. Fíjese, dice, yo, vuestro hermano, y escuche, dice, y copartícipe. De alguna forma está diciendo, yo participo de lo mismo que ustedes participan. Presten atención, miren, si no entienden casi todo lo que voy a decir, por lo menos esto es lo que yo digo hace años, que les quede esto ahí. Escuche bien lo que voy a decir. El reino de Dios, que ya fue inaugurado de alguna forma espiritual acá, ¿sí? Empezó, pero no ha sido consumado, porque eso va a ser consumado en la segunda venida física. Preste atención a lo que voy a decir, porque el reino de Dios y los sufrimientos, ya lo dije, y la tribulación están juntos, ¿sí? Eso es todo lo que se tienen que acordar. El reino de Dios y la tribulación van de la mano. Nunca vamos a ver que vemos en la época de hoy que dice, no, porque el Señor viene a la iglesia que te va a bendecir, te va a dar un auto, te va a arreglar tus asuntos. Pero fíjese lo que dice acá Juan. Él está participando en la tribulación, los sufrimientos, los padecimientos. Fíjese en dónde, en el reino, está diciendo, en el reino que ya fue inaugurado, el reino de Dios dice, fue de alguna forma inaugurado, en el sentido ahora acá, pero no ha sido consumado, hasta la segunda venida de Cristo. Pero fíjese que la tribulación y junto con el reino están unidos, es así. Dice, si sufrimos o resistimos con Él, reinaremos con Él, segunda de Timoteo 2:12. Entonces fíjese que el sufrimiento y reinar están unidos. Cuando Jesucristo vino antes de reinar, ¿qué pasó acá? Tuvo que padecer, tuvo que cargar la cruz. Él no dijo, Padre, si usted te place esto, si no quiere, y el Padre empezó, ¿qué cosa? Que sufriera, padeciera, para después entrar al reino. Amados, nosotros nunca vamos a poder escaparnos. Por eso todas esas predicaciones que ustedes ven ahí, perdón que lo digo de esta forma, de canta, alegre, danza, viene pronto, y de prosperidad, y de todas esas cosas, y que dice que no, que el Señor te va a llevar de acá, y no vas a padecer la gran tribulación, porque esto es para los que se quedan. No, amados, la tribulación, los sufrimientos, nunca se pueden comparar con la gloria futura, como dice Romanos 8:18. Todo con lo que vemos siempre apunta que en este mundo vamos a ser de alguna forma perseguidos. Ahora, ¿perseguidos por qué? Porque fíjese lo que dice Juan, yo Juan vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación. O sea, todos están pasando tribulación.
en el reino, o sea, ya, reino y tribulación van juntos. Si reinamos con Cristo, o sea, ahora, ¿qué pasa? Estamos reinando, y ahora vamos a ver más adelante que esto de reinar, vamos a tener que sufrir. Y en la paciencia de Jesucristo, dice, en el reino y la paciencia de Jesucristo. O sea, ¿qué es? En la perseverancia. O sea, traducido, parafraseado, el versículo 9 sería así, algo así. Yo, que soy Juan, o sea, un apóstol, estuve con el Señor, y soy también vuestro hermano, estoy participando igualmente que ustedes en los sufrimientos, en este reino, ¿sí? Ahora, y dice, lo hago con paciencia, o la idea sería con perseverancia, amado, porque los cristianos tenemos que sufrir y pasar por este mundo perseverando, y aquel que persevere hasta el final va a obtener esa corona, vamos a decir, hasta el final, no por obras, pero un resultado va a ser de la paciencia y la perseverancia de los santos. Fíjese lo que dice, estaba en la isla llamado Pasma por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba en la isla de Pasma? Una isla que usted estaba exiliado. ¿A causa de qué? De robar, de matar, a causa de predicar. Dice, yo estoy por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque Él no cerró su boca, porque Él decidió cargar la cruz, porque Él decidió ser un testimonio a las personas, el resultado ¿cuál fue? Bueno, ser exiliado a un lugar donde estaban unas islas y estar ahí. Pero fíjese, dice, estaba en la isla de Pardo, llamada por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, a causa de eso, dice que él estaba exiliado, de alguna forma preso, ¿sí? Ahí. Yo estaba, escuche el versículo número 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjese, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, acuérdese que este hombre está, no sé cómo puede decirle, empapado de las palabras del Antiguo Testamento. Cada cosa que él dice, ya lo vimos en los sermones anteriores, hace alusión, no textos específicos, alusión a cosas del Antiguo Testamento. Cuando dice estaba en el Espíritu, eso suena muy parecido a Isaías, Jeremías, que ellos estaban en el Espíritu. Ahora no lo sabemos cuando dicen en el Espíritu, si es según en el cuerpo o en el Espíritu. Lo cierto es que él estaba en el Espíritu. Pero fíjese cuando sucedió esto. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Bueno, ahora, en este momento. Es cuando él dice que estaba en el Espíritu. Ahora también en el sentido del en el Espíritu no creo que, aunque podría estar orando, estaría alabándole, capaz, y no estoy en una posición estática, digo que no, estaría en el Espíritu quizás alabándole, sabiendo que es el día del Señor. ¿Por qué nos congregamos hoy? Porque nosotros celebramos que el Señor se levantó de los muertos, Él resucitó. Entonces, ese es el día que guardamos nosotros. Y él estaba en ese día en el Espíritu. Fíjese que él no estaba ahí, no necesitaba que estuvieran 5, 10, 20. Él estaba solo. Fíjese, muchos dicen, no, si no son muchos, el Señor no está. Él estaba solo, amado, en ese día, guardando el día del Señor, y el Señor se le aparece a él. Y él escuchó una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último que escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Escuche, voy a hablar un poco, aunque él va a hablar un poco ahora dentro de un rato de la descripción de quién es este Hijo del Hombre, pero quiero hablar un poco de lo que estuve hablando ahí en los versículos número 9. Amado, todos tenemos que ser, y acá me frenó un rato, tenemos que ser, porque en un rato él va a empezar a hablar, vamos a decir, del Señor Jesucristo, pero de esta identificación que tenemos nosotros, vamos a decir, con el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo que todo el que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz y sígame. Bueno, todos vamos a cargar la cruz, creo que fue
creo que es en Filipenses 1:29, que dice que no solo se nos concedió que creamos, sino que padezcamos también por Él. 2 Timoteo 2:12 ya lo leímos. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Entonces así, amado, a nosotros se nos ha concedido que padezcamos por el Señor Jesucristo. Esto es una marca, amados, distintiva. Hoy ustedes saben que se dice que son más que vencedores, se prometen muchas cosas, pero la marca distintiva de un verdadero cristiano que usted está en Jesucristo, escuche, no es padecer por padecer así, vamos a ver por qué, es por padecer por medio de llevar bien fielmente el testimonio de Jesucristo, por una vida que de verdad que refleje que uno es un creyente verdadero, por luchar con el pecado, con las tentaciones, con el mundo, no ceder a las cosas que el mundo nos quiere dar a veces, y muchas veces pueden ser lícitas, pero a causa de eso dice, dame tu tiempo y dejar las cosas del Señor. Sí, y de a poco uno se va deslizando, y no se dio cuenta, anda con el mundo diciéndole hermanos. Entonces hay que tener cuidado. En Hechos 14:22, Pablo le dice a las iglesias, dice, confirmando los ánimos, o fortaleciendo los ánimos, si quiere decirle, de los discípulos, exhortándoles, escuche, a que permanecieran en la fe, o sea, permanezcan fieles en la fe. ¿Y qué más le dijo? Y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones, escuche, entremos en el reino de Dios. O sea, ¿cómo se entra en el reino de Dios? Por medio de las tribulaciones. Si sufrimos y resistimos, también vamos a reinar con Él. Por eso Juan dice acá, como partícipe puesto en la tribulación, en el reino. Este reino es muy contrario a lo que esperaban los judíos, o como muchos dicen, estamos reinando con Cristo, soy el hijo y la hija de Dios, ahora lo que yo decreto y pido. No, amado, una de las formas de reinar es participar de los sufrimientos de Jesucristo. Y es así, amado, si Él padeció en este mundo y dejó las huellas de la cruz, nosotros vamos a padecer y sufrir a causa de llevar el testimonio del Señor Jesucristo. ¿Sí? En 2 de Timoteo también, pues yo leí 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos o resistimos, también reinaremos con Él. Pero en 2 de Timoteo 3:12 dice, también, escuchen atención, por esto ya la vimos esta serie de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Jesucristo padecerán persecución. 2 de Timoteo 3:12. Todo aquel que diga, yo quiero vivir piadosamente en la vida de Jesucristo, bueno, amado, ¿qué va a pasar con usted? Va a padecer persecución, porque el mundo no quiere saber nada con Cristo. Siempre lo digo hace años, amado. Ponga a Cristo sobre la mesa en sus conversaciones. Y después me cuenta cuántos de esos familiares que usted tiene se van a quedar con usted. Cuéntame. Después que pasen años, y no porque yo le diga, no, tenía razón, fíjese, ponga a Cristo en sus conversaciones, no como legalista, sino de la Biblia, no. Viva lo que usted dice que es. En espíritu, hable, no que saque textos. Empieza a vivir una vida cristiana, hable como Cristo hablaría, qué Cristo diría. Si me preguntan esto, ¿cuál es la respuesta más bíblica? Empieza a hablar como Cristo lo haría, y va a ver lo que va a pasar, amado. Va a empezar. Entonces la iglesia, ¿cómo es que está padeciendo? Bueno, cuando la iglesia lucha, supera las tentaciones, las persecuciones que hay, las tentaciones, así estamos reinando nosotros. Reinamos sobre el pecado, en el sentido de eso, pero vamos a padecer persecuciones. Esa es la forma que estamos reinando. El pecado dice, me enseñoreo. No, ya no te enseñoreas más. Yo estoy reinando en Jesucristo y tengo poder sobre esto. En ese sentido tenemos poder sobre el pecado, permanecer fiel al amor que el Padre, pues si el amor del Padre está sobre nosotros, nosotros vamos a vencer al mundo. Entonces, y el mundo se va a querer volver contra nosotros, amado. Entonces, el cristiano vencedor, el cristiano de verdad, no puede, más de una forma, transigir o consentir en parte de todo lo que el mundo dice. ¿Cree esto? ¿Es así? No, no es así.
¿Por qué? Porque mi mente y mi conciencia están sujetas a la palabra de Dios y mi espíritu, el Espíritu Santo me dice a mí por medio de las Escrituras que eso está mal y yo no lo voy a consentir y de esa forma voy a vencer este mundo. ¿Se puede dar cuenta? No es atando y reprendiendo demonios, sino yo viviendo una vida verdadera cristiana. Yo, todo lo que yo creo que es razonable o verdadero con las Escrituras, ¿sí? Yo no voy a decir sí a eso o a consentir algo con total de acabar que no haya diferencia en usted entre la persona y yo. Yo me tengo que parar con amor y con firmeza y reinando en este mundo, por eso así reino, con Jesucristo, con su palabra, para poder vencer a este mundo, amado. No consintiendo, vamos a decir, lo que este mundo cree, sino lo que el Señor me dice que es justo. Y de esa forma estamos reinando y perseverando en la paciencia en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Y a causa de eso Él fue desterrado. Y así ustedes conocen a muchas personas. ¿Por qué se lo perseguían? Un poco de historia a estos cristianos. Bueno, amados, ustedes saben que a muchos se lo consideraban rebeldes, se les decían que estaban en contra de Roma porque no querían decirle que el César era Dios. Otra de la forma que ellos le decían, bueno, escuche, porque esto lo va a recibir usted. Ustedes nunca le dijeron, este es antisocial, no viene a las fiestas. Bueno, lo que sucede es que ellos le decían que eran antisociales. Pero escuche, no es que era antisocial, eso es lo que ellos decían de los cristianos, porque si estos son antisociales, no vienen acá a la fiesta. Pasa que la fiesta que ellos hacían eran fiestas paganas, donde había sexo, había trago, fiesta mundana. Entonces, cuando uno quiere ir, dice, es antisocial. No es que es antisocial. Yo no voy a ir a un lugar donde están fumando, tomando trago, escuchando música que vamos a decir que es fea, asquerosa, y después me dicen antisocial. No es así. Que ellos no querían, dicen, no, gracias, no. Y no querían ir. Se puede entender, pero se los acusaba de ser antisociales, de no querer participar en fiestas paganas, que no de nada, y más en el Día del Señor. Imagínense, otros días. Entonces eran fiestas, vamos a decir, donde se hacía de todas las cosas, ustedes ven, fornicaciones, trago. También le decían que eran caníbales, que comían a un tan Jesús cuando participaban en la Santa Cena. Pues este es mi cuerpo y la sangre. Le decían que esta gente era todo, que practicaban incesto porque se decían hermanos, como que se casaban entre ellos. Todas eran acusaciones, vamos a decir, que ellos no entendían, que no entienden el mundo. Pero el asunto es que todo empezó con este Nerón, después siguió con este, creo que era Domiciano, ¿era? Y siguió, y se empezó a más y más la persecución hasta los cristianos, ¿sí? Pero es así como vamos a decir, amados, entonces nuestra herencia en Jesucristo, quiero que entiendan, por lo menos, si no entienden todo lo que hablar, es inseparable del sufrimiento. Usted no se va a poder, por eso siempre le digo lo mismo, dice, soy cristiano, soy cristiana. Usted lo ve, habla como el mundo, viste como el mundo, se junta con el mundo, escucha música del mundo, pero me dice que es cristiano, usted no lo ve nunca cargar la cruz. Entonces, ¿cómo es posible? Fíjese lo que dice Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que tome su cruz y siga en pos de mí, el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esas son las palabras del Señor, amado. El Señor vino a traer división. Una división, no es que, no estamos, por muchos dicen, estos son sectaristas. No, amado, le amamos tanto que le ponemos a Jesucristo, solo que ellos no quieren saber. Y eso es lo que crea esa división, amado. Entonces el Señor Jesucristo vino a traer esta división, amado. Tenemos que entender eso. El reino de Dios, cuando usted prende la luz, ¿qué pasa con las tinieblas en la oscuridad? Se disipan. Bueno, lo mismo va a pasar con las personas
que no quieran saber nada con el Señor Jesucristo, amado. Es así. Entonces los creyentes reinamos cuando vencemos, quiero que quede bien en claro esto, todas las tentaciones que Satanás nos pueda dar, este mundo, el pecado, sufriendo, ¿sí? O sea, nosotros nos comprometemos con el Señor Jesucristo, dando un testimonio, ¿sí? Escuche, la tribulación es una realidad presente, no es una realidad futura. No, que cuando venga la gran tribulación y el Señor en el rapto nos lleva a todo. No, amado, la tribulación es a diario, amado. Un verdadero cristiano usted lo va a ver padecer, sufrir, ¿sí? Incluso por el Evangelio, por cosas. Nosotros no tenemos un paraguas celestial que nos cubre de muchas cosas. Hay accidentes, amados, enfermedades que nos pueden pasar, muerte de familiares. Entonces todas esas cosas, amados, debemos entender que a diario estamos ahí. Pueden haber persecuciones, pérdida de trabajo, enfermedades, como muchos de nosotros hemos enfermado, gracias. ¿Sí? Así que él estaba por causa de la palabra de Dios y dando testimonio a Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, escuche, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Ya habíamos visto esto, amado, de que estas iglesias eran una referencia ¿a qué? A todas las iglesias. De alguna forma este número 7 era de alguna forma un número completo que mostraba lo que son todas las iglesias. Pero tiene una aplicación que vamos a ver el domingo que viene, si Dios me da vida, que vamos a empezar una de las primeras iglesias, que es la iglesia de Efeso, ¿sí? Y ahí vamos a ver que el Señor como nos muestra en qué nos identificamos como iglesia colectiva y también como cristianos individuales. Que el Señor no tenga misericordia y paciencia con nosotros y que el Espíritu Santo nos muestre a nosotros nuestro pecado, que nosotros seamos pronto a querer dejar de hacer eso, ¿sí? Así que eso es lo que nos muestra Juan acá, y dice así, yo estaba en el Espíritu. Entonces está usando este lenguaje similar a los profetas en Ezequiel. Fíjense, porque muchos dicen, no, creen que el Señor viven como un mundo y creen que el Señor se va a revelar a ellos. No, este hombre estaba guardándose del Señor, estaba en el Espíritu, estaba orando, y lo mismo puede suceder. Quizás nosotros no tenemos una gran revelación así, pero sí tenemos la bendición de su santa palabra. Cuando leemos la palabra, el Señor se revela a nosotros, nos muestra a nosotros la voluntad de Él. Tenemos esta palabra, ¿sí? Que Él nos habla por medio de su Santo Espíritu, por medio de la palabra, por las predicaciones, ¿sí? Juan tenía un encargo, y un encargo profético como estos profetas que el Señor se le aparece, como Éxodo también, que muchos de ustedes ven todas esas cosas escritas, ¿por qué? Porque ellos lo escribieron. Juan tenía este mensaje también de escribir, ¿sí? Y dar un mensaje a las iglesias de esa época, pero también estas iglesias representan a todas las iglesias, vamos a decir, que pertenecen al cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que vemos un poco en el versículo, vamos a decir acá, 9 en adelante, vamos a ver un poco, escuche, esto también es importante que lo entiendan, porque Juan nos va a estar mostrando, por eso le decidí poner una visión de Jesucristo en la gloria. Presten atención, yo no sé si lo había anotado acá o por ahí, yo creo que, yo no sé si tenía un pequeño apunte yo, creo que acá lo tengo. Bueno, no importa, yo lo tenía guardado por ahí, después si me lo dejé por ahí, pero lo tengo en la memoria, guarda. Escuche, amados, fíjese cuando creo que es en 2 de Corintios, capítulo 12, donde Pablo dice que va, creo que al cielo, al tercer cielo, y le muestra cosas que ninguna persona vio, y cuando fíjese que él se le da, ¿qué cosa? Un aguijón en la carne para que no se gloríe, por lo que sea, por el orgullo, por algo, por un pecado. Pero fíjese acá como Juan está viéndolo al Señor Jesucristo, presta atención, porque lo está viendo al Cristo glorificado. Y aunque sí va a mostrar ciertos rasgos que vemos acá, no es como que el Señor se aparece, sino de alguna forma, vamos a decir, nos muestra figurativa para que podamos entender ciertas cosas que Él nos quiere transmitir
de esa soberanía de Él, de esa autoridad de rey y sacerdote. Pero quiero que entiendan, no es que aparece con los ojos así, sino tiene un simbolismo todo esto. Pero nos va a mostrar Juan en esta visión del Señor Jesucristo, a este Cristo glorificado. Preste atención, porque generalmente nosotros estamos muy arraigados con el Jesucristo o Jesús de los evangelios de Juan. Juan, Mateo, y ahí nos muestran qué cosa, Jesucristo, el terrenal, que se encarnó y vino acá. Pero acá fíjese, ¿por qué lo voy a decir? Porque acá Él nos va a mostrar al Señor Jesucristo cómo está ahora en el sentido de reinando. Él ya no es más el que decía, no tengo dónde recostar mi cabeza. No es Él el que se andaba cansando. Fíjese, ahora lo va a mostrar al Señor glorificado, ¿sí? Entonces, esa es la visión que va a mostrar, el nuevo tema que va a introducir a Él, que como Él es el juez, o vamos dentro de un rato en Juan 5, que el Padre le ha dado todo dominio absoluto para juzgar. En los versículos después del 12 al 16 nos va a mostrar cómo Él venció la muerte, la realeza que Él tiene, el gobierno que tiene sobre la iglesia, ¿sí? Escuche, entonces, y más adelante, al final, lo que estaba diciendo en el versículo 9, y vamos a concluir después, que Él le dice que no tema. Yo estoy haciendo un pequeño resumen de todo. ¿Por qué? Porque, amados, si nosotros somos una iglesia verdadera, en el sentido, tenemos que dar testimonio. Y dar testimonio va a significar que vamos a tener que padecer y vamos a tener que sufrir, ¿sí? Pero nosotros podemos estar seguros que el Señor Jesucristo ha resucitado, ha vencido. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y eso nos tiene que dar fuerza y valentía, amado. Nosotros no podemos temblar ante un familiar. Tenemos que temblar ante el Señor. Que el Señor dice que no temas que te puede quitar la vida, sino que te puede lanzar al lago de fuego. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y Él dice así. Tiene un mensaje a estas iglesias que vamos a ver del domingo que viene en adelante, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros, dice, de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llevaba a los pies, ceñido con el pecho, con un cinto de oro, su cabeza hizo... Empieza a describir, más de alguna forma, al Señor Jesucristo. Su cabeza y su cabello eran blancos como lana y como nieve. Bueno, vamos a ir de a poco. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Se acuerda que habíamos estado viendo, creo que era Zacarías capítulo 4, de estos candeleros que hemos visto, creo que el domingo pasado? No sé si se acuerdan ustedes que estuvimos viendo, creo que eran unos candeleros que habíamos visto, que es lo que representaba. Bueno, eso está adentro, vamos a decir, de ese templo. Bueno, ¿cómo podemos saber qué son estos 7 candeleros? Ustedes conocen un principio de interpretación que se llama, la escritura se interpreta a sí misma. Fíjese, versículo número 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Pero váyase al versículo, creo que es 10 y... A ver, denme un segundito. El versículo 20, fíjese, y ahí nos da la interpretación. El mismo Señor Jesucristo nos revela que son esos 7 candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y la última parte. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Entonces ahí nos responde la misma escritura. ¿Qué es esto? En el versículo número 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi a 7 candeleros de oro. Preste atención, o sea, 7 iglesias, ¿sí? Pero estas iglesias son, de alguna forma, representan todo el mensaje también para la iglesia. Hay 7 candeleros. ¿Y quién está en medio de esas iglesias? El Señor Jesucristo, ¿sí?
Esto es importante, amados, porque fíjese, nos está mostrando el oficio sacerdotal. ¿Usted se acuerda del Antiguo Testamento? Creo que, no me acuerdo con la parte, yo no tengo anotado, pero es en Éxodo, creo, donde Aarón, el Señor le manda este oficio sacerdotal que tenía que encender los candeleros de oro, y ¿te acuerdas? Y mantenerlos así. Sí, bueno, acá que nos está describiendo el Señor Jesucristo, el oficio de sacerdote. ¿Qué Él está haciendo? Amado, cuando nosotros pensamos, ¿qué pensamos de Jesucristo? ¿Que está dónde Él? Está sentado allá y nosotros estamos acá padeciendo y ¿qué pasa? Y sufriendo, ¿está bien? Padeciendo y sufriendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, amado, presta atención, que físicamente está allá. Él, presta atención, porque no estamos acá solos, ¿eh? Dice que el Espíritu del Señor está acá. ¿Qué pasaría a usted si estuviera, vamos a decir, en el monte de Sinaí? Y usted escucha una voz que dice, ¡Moisés! Prestaría más atención que cuando estoy hablando yo, ¿no? Bueno, quiero que ustedes no están solos, el Espíritu del Señor está acá. Por eso cuando habla el ministro, presten atención, porque el Espíritu del Señor está hablando, amados. Solo que no habla de una voz fuerte, pero el Espíritu del Señor está ministrando a ustedes. Por eso digo así mismo, uno puede ser edificado escuchando una prédica de YouTube, personas que, sí, claro, pero es en el día del Señor, donde la bendición sale para usted por medio de las palabras. ¿Y quién es el que está paseándose? Jesucristo. Escuche, las iglesias son esos candeleros. Escuche, los candeleros no son la luz. Los candeleros son los que portan la luz, ¿sí? Pero no en sí mismo. O sea, creo que es en Juan capítulo 8, versículo 12, si no me equivoco, dice, yo soy la luz del mundo, si no me equivoco, yo lo tenía anotado por ahí. Entonces, el Señor Jesucristo es la luz del mundo. La iglesia porta esta luz. Por eso que vamos a ver que es importante que entendamos esto. Porque más adelante, en los sermones más adelante, creo que en Efeso, en la iglesia de Efeso 2.5, si no me equivoco, fíjate lo que dice, recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Señor anda por las iglesias, los candeleros en la iglesia, ustedes son la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia tiene que mostrar ¿qué luz? ¿Qué luz? Bueno, Cristo dice, yo soy la luz, Juan 8:12. La iglesia tiene que hablar, predicar de Cristo, de la obra redentora, por medio de la luz a las conciencias. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por medio de la palabra, tu palabra es lumbrera. Entonces, es por medio de la palabra de Dios que las conciencias que están oscurecidas son iluminadas. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es prometer prosperidad, sanidad, milagros, todas esas músicas ruidosas que ponen esas iglesias. Se ponen a hacer ruido de acá, que gritan de acá, zapatean, se tiran al piso. No, amado, la iglesia es esos candeleros que iluminan. Por eso dice que el Señor va a quitar el candelero. Más adelante vamos a ver Mateo 5, que dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros en Filipenses también dice que debemos ser como luminares en este mundo que está en tinieblas. Y si no es así, el Señor va a sacar, amado, ese candelero, esa luz, o esas iglesias. ¿Cuántas iglesias se han cerrado, amado? A causa de lo que sea, del pastor, de no predicar. Llega un tiempo donde el Señor dice, basta. Y se termina, amado. Entonces debemos entender eso. El Señor se anda paseando por estos candeleros. Y uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con la ropa que lleva hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amado, no está hablando del Señor Jesucristo, de ese pelo blanco, de esa sabiduría, de esa eternidad. ¿Sí? Entonces Jesucristo, amado, está reinando. Tengan en cuenta, amados, que no estamos solos. Aunque nosotros no le vemos, ahora el Señor está con nosotros. Dice, ceñido por el pecho un cinto de oro, su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve, hablando un poco de esa eternidad, de esa santidad que Él tiene. No es que Él aparece así, pero nos está describiendo un poco de estos atributos que tiene el Señor Jesucristo. Sus ojos como llama de fuego. Amado,
Está hablando, fíjese, el Señor Jesucristo, aunque Él está allá en el reino, amado, en el reino, o sea, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, como dice Salmo 110, como dice Filipenses 2, versículo 5 al 11, ¿sí? De alguna forma, él está reinando, pero Él en su segunda venida va a venir a juzgar. Y mientras ahora, amado, anda en la iglesia, de alguna forma, caminando, mirando, escudriñando los corazones, disciplinando, sacando lo que nos sirve, porque Él es, vamos a decir, el que está santificando. ¿Vio lo que dice en Efesios 5, 25, marido, que debemos amar a nuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, santificando, bueno, por medio de su palabra? Bueno, Cristo no es que se fue y ya está, es como el marido, tiene que estar ahí, mi esposa, la Biblia dice esto, fíjate acá, aquello, tiene que santificarlo. Bueno, Cristo no es que se fue, Cristo está cuidando de su iglesia, la está santificando, tiene que limpiar, purgar de una forma lo que no es impuro, porque se la está preparando para Él mismo. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Él es mismo, como una mujer, aunque sin decir, porque dice, cuando decimos esto, dice, eso es machismo. No, por eso puso el cabeza, dice, marido, ¿cómo la amás? Entregándole muchas flores, bombones. Esas cosas son lindas, pero ¿cómo dice amarle? Bueno, santifícala. Prepáramela a mí para cuando yo venga, la quiero recibir. Bueno, él mismo también, su esposa, es así. Así esté casado o no esté casada. Si está soltera, lo mismo. Dios le está santificando, está cuidando para recibirle para Él mismo en ese día, amado. Entonces, así. Fíjese, vamos a mostrar algunas cosas que nos muestra Juan. Acá dice, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa. Está haciendo una descripción, ¿se acuerda? En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que nos muestra esta descripción del Hijo del Hombre. O sea, mostrando un poco de esta deidad del Señor Jesucristo y esta humanidad del Señor Jesucristo que se le entrega a este reino. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Si no, después en el convivio lo vemos un poco. Pero dice, vestido con ropa, con un pecho en cinto de oro, su cabeza como cabellera en blanco, como blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Escucha, sus ojos como llama de fuego. Vamos a ver un poco de eso, de sus ojos como llama de fuego. Presta atención. Cuando habla de sus ojos como llamas de fuego, no significa que sus ojos, más así, tienen llamas de fuego, ¿sí? Lo que está hablando es que sus ojos están escudriñando todo. En Hebreos capítulo 4, presta atención, versículo 12, pero especialmente el 13 quiero leer, más que el 12. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche, el 13 es, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Su ojo, que anda como llama de fuego, escudriñando, él anda buscando, dice, no hay cosa creada de él. Usted dice, bueno, acá no me ve el hermano, no me ve la hermana, no me ve el pastor, pero ¿quién me está viendo? El Señor. El Señor Jesucristo, ¿sí? Preste atención, amado, y ustedes, y dice, bueno, escuchen, el Señor, estamos hablando de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todos lados. No hay cosa que usted vea, bueno, en esta yo la voy a poner. No, amado, Él va a sacar toda cosa en el día del juicio. Entonces, si usted está viviendo una vida doble, amado, usted está siendo un hipócrita. Porque vamos a ver más adelante que Él va a pasarse por las iglesias y Él va a sacar todo. Tarde o temprano va a descubrir las cosas. Entonces dice, Él anda, vamos a decir, dice así, dice, sus ojos son como llamas de fuego, que anda escudriñando todas las cosas, amado. Y era bueno, ¿para qué? Amado, para que participen de su santidad. Es para eso, amado, que Él empieza con sus ojos de fuego a quemar a toda paja, a toda hojarasca, a limpiar, por más que la carne no le guste. Él va a limpiar para presentársela a sí mismo. Sigue diciendo así. Y sus pies semejante al bronce bruñido,
refulgente como en un, escuchen, como en un horno. Escuchen, sus pies como... Yo he leído varias cosas acá y me he quedado con alguna cosa que creo que es lo más consistente, pero es como un fuego como un que sale recién, dice, sería algo así, como un bronce unido, como que recién sale del fuego que así, bueno, sus pies es algo así, amado, es algo del fuego que pisa, amado. Y ahí, ¿sabe qué me hizo acordar a mí esto, amados? Estuve buscando en esta semana y creo que es en Isaías, yo no me acuerdo si lo anoté acá, pero que es en Isaías, déjame ver si creo que lo tengo anotado. A veces, como le dije, no voy por tantos textos para no estar perdiendo un poco la hilaridad del sermón. Pero creo que es el Isaías 63. Preste atención como él. Cuando hablamos de los pies del Señor, ¿qué nos viene a la mente? O hablamos de los ojos un poco, de Jesús no glorificado. ¿No vean esos ojos con compasión y con amor? Fíjese cómo cambia los ojos de Cristo glorificado. Usted ya lo ve como Él va a venir como juez, ya va a venir a reinar. Dice, no, eso es amor, es verdad que es amor, pero en su segunda venida, amado, ya va a venir como juez. No con esos ojos que muchos dicen, no, el Señor Jesús lo presentan así, una figura así, como no sé cómo, como si fuera, usted se enamora del cuadrito. Pero es diferente, amado. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, esos pies que una señora lloró y los lavó, esos pies que fueron clavados, amados, por los clavos, o esos pies que anduvieron caminando de acá para allá, buscando al hombre pecador, a sus discípulos, o esos pies más o menos que también estuvo limpiando los pies de los otros que vemos ahí. Pero fíjese estos pies que van a descender en su segunda venida, como es diferente de este Cristo glorificado. Isaías capítulo número 63, versículo 1 en adelante. El día de la venganza del Señor. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Isaías 63. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y los pueblos nadie había conmigo, y los pies con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentarse, y que me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira aullé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en la tierra su sangre. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor habla en una parte, creo que es en Lucas 4, 16 en adelante, que habla el libro que se lo invita a leer, y él habla y lee una parte, el Espíritu del Señor está conmigo? Sí, sobre mí. Pero no termina de leer la otra parte. No sé si se acuerda. Sí. ¿Cuál es el que faltaba? El día de la venganza del Señor. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en judíos que todo iba a venir, pero no sucede. En la primera venida que hizo el Señor, cuando sus pies descendieron acá, Emmanuel, por nosotros, esos pies vinieron a anunciar, bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas. Sus pies andaban caminando lo que vemos hoy, el mensaje de salvación. Pero en su segunda venida, cuando sus pies desciendan sobre la tierra, Él va a venir a traer juicio. ¿Sí? Y va, de alguna forma, como describe Isaías, a manchar con su sangre. O sea, la ira, el furor que todavía está. ¿Sí? Presten atención, porque, amado, porque este es el Señor Jesucristo glorificado que va a venir. Y va a descender, amado, a juzgar a los vivos y a los muertos en las naciones. Es lo que nos escribe Isaías, de esa visión de un juez supremo. En Isaías creo que 11:4 también. Yo creo que cerré Isaías, pero creo que sí. Denme un segundito, creo que es en Isaías. Yo por eso no me voy para no perder. Isaías 11:4, denme un segundo. 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios.
matará al impío, amado. Y mire, fíjese que es en Juan capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice, Juan capítulo 5, versículo 21 en adelante. La autoridad del Hijo. Preste atención, amado. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga. Fíjese, y que todo el juicio le dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Sí? Versículo número 21. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Versículo 22. 23. Para que todos los honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿De qué tiempo está hablando, amado? Este es el tiempo de gracia, donde un muerto espiritual, si oye la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, si hoy oyere la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el tiempo de gracia. Hoy la puerta está abierta como en los tiempos de Noé, mientras se predicaba y ellos se reían, se burlaban, estaban con su fiesta. En un momento llegó el diluvio y se cerró y se acabó, amado. Vino ese juicio que decimos, viene por juicio. Bueno, Dios viene juzgando de a poco. Y es así, amado. Dice, hoy es el tiempo de gracia. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de su vida pecaminosa, que está mal ante el Dios Santo, y va con fe, creyendo en el sacrificio del Señor Jesucristo, que muere en mi sustituto, que yo soy el que debo morir ahí, tuve que estar clavado ahí en esa cruz, y acepto ese sacrificio redentor, puedo tener hoy vida eterna. Pero si no, ¿qué pasará? Bueno, él sigue diciendo, porque también el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo, escuchen, del Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de otro tiempo escatológico, su segunda venida. Aquellos que están en los sepulcros, dice que al oír de la trompeta, como dice Tesalonicenses capítulo 4, y suene eso, los muertos oirán la voz, como dice Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, y se sorprenderán, saldrán de sus sepulcros, amados, de la tierra. ¿Y qué dice? Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No es que dice, no, resucitan para tener una condenación, amado. Y aquellos que de verdad creyeron en Jesucristo resucitan para tener una vida junto con la eternidad con Él, que es lo que queremos estar, ¿no? Entonces sigue describiendo a este Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar las naciones. Su cabeza como cabellera blanco como lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Fíjate que estaba en la isla de Pasmo. Acá estamos en Mar del Plata. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron a la noche por ahí, o no creo que hayan navegado, pero en las rocas. ¿Nunca escuchó que eso hace? Y golpea el agua así y pega fuerte, amado, en las rocas, hace un sonido estremecedor. Él estaba en una isla y quizá escuchando también eso. O cuando estaban en el monte de Sinaí, escuchó esa voz como un trueno. Y todo que hicieron, temblaron. Bueno, así es la voz del Señor, amados. Esa voz de autoridad que Él tiene, que se muestra de una forma, una voz fuerte de autoridad. No para crear temor, sino un respeto, amado, hacia Él. Dice así, sus ojos como llamas de fuego, y su pies semejante al bronce bruñido. Tenía a su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Escuche, las 7 estrellas las vamos a ver más adelante. Algunos piensan que esas 7 estrellas son ángeles, uno piensa que son la iglesia, aunque no creo porque los candelabros dicen que son las iglesias. Otros creen que son como unos ángeles guardianes, y otros creen que son los pastores que Él tiene
ahí que le manda estas cartas, ¿sí? Que están ahí cuidando las iglesias. Fíjese la espada, dice, refulgente como un horno y una voz trueno, tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Miren, algunos creen que estuve en Hebreo capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra es como espada de 2 filos. Puede ser que sea eso, yo no creo que sea eso, estamos ahí por el Apocalipsis. Yo creo que, aunque podría ser también que es una espada de 2 filos, pero acuérdense, en el tiempo, estamos hablando de la visión escatológica de Cristo crucificado. Y en hebreo está hablando más en el tiempo presente ahora. Presta atención a esto. Hoy sí, pues si queremos aplicar Hebreo 4:12 puede ser. Hoy es el tiempo de gracia donde su palabra como espada de 2 filos penetra la conciencia, discierne los pensamientos de un hombre pecador, le da a su mente testimonio de que está mal ante Dios y puede venir a la cruz arrepintiéndose. Pero fíjese lo que dice el texto acá, yo creo que es Apocalipsis 19, donde voy a ir ahora, porque dice, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Y qué libro estamos considerando ahora nosotros? El libro de Apocalipsis, no de Hebreos. Entonces, la escritura se interpreta a sí mismo. Tenemos que ver qué Apocalipsis, cómo describe Apocalipsis esta espada, no como escribe Hebreos. Pero en Apocalipsis capítulo número 19 y el versículo número... Yo voy a leer el 12, pero es el 15 que quiero explicar. El 12, y después el 15. Capítulo 19, versículo 12. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. ¿Sí? Y sigue escribiendo que es el Señor Jesucristo, que está vestido con ropa teñida de sangre, fíjese. Y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y acá está el versículo número 15, Apocalipsis 19, versículo número 15. De su boca sale una espada aguda, escuche, para herir con ella a las naciones. Hasta ahí. En el Hebreos vemos que la espada discierne los pensamientos del hombre pecador, penetra hasta adelante, ¿sí? Para mostrarle qué cosa. Las intenciones, él dice, nada está oculto a mí, yo puedo ver, pero en esta segunda venida viene con su espada a herir, o sea, a juzgar, con su propia palabra, porque la palabra es la que te juzga. Amén. Mi segunda venida no va a ser como la primera. Hoy es un tiempo de gracia. Esa espada de 2 filos, de alguna forma lo voy a parafrasear porque esto no está escrito, lo voy a decir yo. Hacete la espada del filo de la misericordia y de la bondad y del amor que está en el día de hoy. Porque el segundo filo que va a venir en su segunda venida no va a ser como esta, va a venir de verdad, para herir, para juzgar, amados. Entonces hoy es el tiempo de gracia, donde por medio de esa espada puede cortar toda unión carnal que tiene con el mundo y con el pecado, amados. No espere la segunda venida, que venga el Señor Jesucristo para juzgarle, amados. Entonces, hoy es el tiempo de gracia. Por eso creo que las Escrituras nos dan una interpretación de sí mismas. No tenemos que andar inventando nada raro. Pasa que cuando venimos a estos libros, generalmente decimos, uy, está todo oscuro. Pero cuando tú lees Apocalipsis, dice... Apocalipsis significa revelación, o sea, correr el velo. O sea, ¿qué significa? Usted corre el velo, quiere mostrar algo. Bueno, el Santo Espíritu siempre nos muestra lo que Él quiere decir. Entonces creo que esa es la interpretación más consistente. Dice así, como tenía en su diestra 7 espadas, una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y es así, amado, el Señor Jesucristo es como el sol de justicia que resplandece, amado. Hoy, amado, fíjese, ese sol de justicia que nos muestra en la oscuridad de nuestros pecados, amado, que estamos en esa segunda venida, amado, va a venir a las naciones
a alumbrar, amado, a juzgar a todas las naciones. ¿Quién se va a poder resistir a Él? Nadie. Salga usted a ver el sol y dígame cuánto aguanta. Y el sol es una creación de Dios mismo, nada más. ¿Cuánto puede resistir? ¿Cuánto puede aguantar? Y Él dice, cuando venga va a ser así, en lo que describe el libro de Hebreos, ¿no? Él es el resplandor de su gloria. Todo aquel que le vea, amado, va a quedar postrado a sus pies. Entonces, creo que es así. Tengo más textos para mostrar, pero tengo más para decir, así que me voy a tener que limitar a eso. Dice así, cuando le vi, o sea, ahora vamos a ver un poco cuál es la reacción de Juan, vamos a decir, a cuando le vio, o sea, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la reacción al verle a Juan, al Señor Jesucristo? Mire, yo conozco muchas personas que dicen, no, el Señor se me apareció ayer. En serio, amados. Me dijo esta palabra. Mire, dice en Éxodo, y usted exhórteme si quiere, si estoy equivocado, que nadie me verá, dice, y vivirá. Nadie. Ni siquiera Moisés, cuando dijo, muéstrame tu gloria. No, dice, porque tendrías que morir. Te va a permitir que pase y veas de atrás, creo que el lomo lejos. Y lo puso en un lugar. Yo me imagino una cosita que así, de alguna forma chico para ver. Pero lo cierto es que nadie puede ver al Señor. Y vamos a ver la reacción que tenemos cuando vemos la santidad del Señor. Escuchen, estamos hablando de dos tiempos escatológicos diferentes. La reacción que puede tener usted si no tiene a Cristo. Y la reacción que va a tener usted en la segunda venida de Cristo. Hoy es el tiempo, vamos a decir, que la puerta está abierta. Está abierta para que toda persona que quiera venir, puede venir a Jesucristo. Pero la reacción de Juan, incluso él, escuche que él se recostaba, dice, en el costado del Señor Jesucristo. Aquel que corría, dice, el Señor, decía. Y corría con Pedro así, para abrazarlo. Aquel que lo vio al Señor ahí haciendo el pescadito. No es la misma reacción de ver al Cristo glorificado, amados. Fíjese lo que dice. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esa es la reacción que todos tenemos, vamos a decir. Yo no estoy hablando que le tiene que pasar esto a usted, amado. Pero cuando el Señor muestra su santidad, nos confronta con el pecado. Yo no estoy diciendo, no, usted tiene que llorar, y no, cada uno será como el Señor se manifiesta. Puede ser que le pase como a mí, que yo me caí de espalda en el sentido abrumador, confrontado, me choqueó tanto saber de que había ofendido a Dios y lloraba. Bueno, esa es la reacción cuando usted ve la gloria de Dios, la santidad de Dios. No puede decir que el Señor se me sentó acá, me vio y no pasó nada, amado. No puede suceder. Nadie puede vivir. Fíjese la misma reacción creo que tuvo Isaías, cuando dice Isaías capítulo 6, dice que vio la santidad, todos sus vestidos de alguna forma tapando el templo del Señor. ¿Y cuál dijo? ¿El qué dijo? Dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque vio la santidad. Él sabía que todo aquel que le vea al Señor morirá. Y el Señor lo tuvo que limpiar de sus pecados. Que dice que puso... Sí, pero él confesó su pecado para que fuera limpiado. Bueno, esa es la reacción que tenemos que tener cuando vemos, esa es la reacción que Juan tuvo, una cosa que lo vio, pero acuérdense las palabras de, creo que es de Pablo, que dice, si le conocimos alguna vez en la carne, ya no lo conocemos más, ya no es más el que vimos, dice, él es el Cristo glorificado, él volvió a tener su gloria, no es como que andaba así, no, está glorificado el Hijo de Dios. Se puede mantener, ya no es el mismo, dice. Entonces es así. Esa es la reacción que tuvo y la misma que tenemos que tener nosotros, o la de Isaías, ¿sí? La misma que tuvo Isaías, la que Juan mismo en el capítulo 12 dice que la reacción que tuvo ante Dios, en Isaías 6:5, Juan en el capítulo 12 dice que era, y refiriéndose a la deidad del Señor Jesucristo, no sé si lo compararon. Job, ¿se acuerda? Job, ¿quién más justo que Job? Decía,
O sea, ¿cómo se veía Job? Se veía justo, y Dios también decía así. Pero fíjese que Job, vas a decir, también, yo no me acuerdo si lo tengo anotado, pero en una parte creo que Job, él dice que, en una parte de Job dice como que él había hablado. ¿No dirás que había oído? Sí, no, que había hablado y que ahora me arrepiento, dicen, en polvo y cenizas. ¿Pero por qué pasó? Él escuchó la voz de Dios. Y al ver, o sea, la santidad de Dios, y Dios lo confronta, ¿y quién eres tú, Copaca? Dice, con ese consejo de hombre. Ciñete, dice, ahora vamos a hablar tú, de una forma de hombre a hombre. Si quieres hablar, ¿qué tanto quieres hablar conmigo? Y él puso a temblarse, amado Job. Bueno, esa es la reacción que como Juan, o como Pedro, ¿qué dijo Pedro? Aléjate de mí, soy hombre pecador. O Pablo que decía, miserable hombre de mí. El publicano que se golpeaba, que decía, séme propicio a mí el pecador, mirando desde lejos así. Esa es la reacción que tiene que tener el hombre, amado. No que Jesús es mi gran amigo, mi compinche, y le dicen, amado, ya dicen bárbaro, dicen cosas así, amado, yo tiemblo, no son de esconderme. No es así, amado. Usted cuando ve la gloria de Dios en el sentido espiritual y por la fe, se tiene que doblar sus rodillas, amado. Eso es lo que tiene que suceder. Eso es lo que sucedió con ellos. Era en 2 Corintios 5:16, que dice así, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sí? Bueno, esa es nuestra reacción. Pero fíjese lo que le dijo el Señor, y se puso a mi diestra sobre mí diciendo, no temas. Esa es la palabra. ¿Por qué no temas, amado? Él tenía temor, o sea, de verlo así. Fíjese, le puso al lado y dijo, no temas. Esta palabra la encontramos infinidad de veces en la Biblia, no sé cuántas veces, de verdad, no temas. Yo una vez escuché que había una para cada día del año. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Dice, no temas. ¿Por qué dice no temas? Porque él tenía que dar un mensaje, y a lo mismo que le dice a la iglesia, no teman, por más que van a padecer estas cosas, no teman. Pero ¿por qué no tenemos que temer? Dice, yo soy el primero y el último, o sería como la A y la Z, para que puedan entender, el principio y el último. O sea, él no tiene, es el eterno que me hemos visto, él es el gran yo soy. El que vivo y estuve muerto, amado, está diciendo, yo soy el que vivo y estuve muerto. El que vivo y estuvo muerto. Usted está hablando. ¿En el qué día estaba él? Estaba celebrando, fíjese, estaba celebrando el día del Señor. ¿Qué día estaba en el Espíritu? Celebrando que ese día resucitó. Una cosa que nosotros estemos celebrando así, ¿por qué están acá? No, porque Jesucristo resucitó. ¿Cuándo terminará? Tengo hambre. En un momento, dice, vos estás en el día del Señor y crees de verdad que resucité y se aparece el Señor. Cambia, ¿no? O sea, una cosa por fe, otra cosa que aparezca. Bueno, el asunto fue así. Estando en ese día y él guardando en el Espíritu, se le aparece el Señor a él. Quizás no suceda así nosotros, pero el Señor siempre tiene una palabra para nuestras mentes, nuestras conciencias, y darnos algo para que nosotros no temamos. Y es así, amado, en este mundo de verdad vamos a pasar muchas afanes, muchas preocupaciones, pero no tenemos. Y usted dirá, usted no, yo mismo, amado, yo me fortalezco. Yo me aliento. Cuando vengo acá, era, ¿cómo es? Mire, yo le voy a decir, yo soy como Pablo, me identifico mucho como Pablo, amados. Soy fuerte en las cosas espirituales, pero en muchas cosas soy débil, amados. Y me pongo a pensar y siempre escucho, ¿sabe qué? Que te baste mi gracia, que te baste mi gracia. Y yo tengo las mismas preocupaciones que tendrá usted, el trabajo, aquello. No es que uno vive de esto. Y si me pasa algo, soy más viejito. Cosas así. Pero me vengo y leo, no temas, yo soy tu Señor. Me pongo a mirar cómo Él sostuvo todas las cosas, sostuvo la galaxia, y me fortalezco en la palabra, amado, pero yo tengo que fortalecerme. No soy diferente a ustedes, tengo que llenarme del Espíritu para fortalecerme. Entonces, el que vivo y estuve muerto. Eso es, amado, el mensaje que le iba a dar a las iglesias. Muchos van a padecer, muchos van a sufrir por mí, pero ustedes no teman. ¿Por qué? Porque yo también pasé las mismas cosas. Morí y he resucitado.
¿Sí? Entonces, si no creemos esto, amado, como Corintios 15, comamos y bebamos y sigamos haciendo lo mismo porque solamente tenemos doctrina, nada más. He aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y el Hades. ¿Por qué? Porque él ha vencido a la muerte y el Hades no pudo retenerlo, como dice el Salmo 16. No pudo retener la muerte al Señor Jesucristo, se levantó. Entonces dice, escribe estas cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Esas de las que son y las que son, mire, es un poco largo de explicar, yo dentro de un rato le voy a explicar un poco. Los futuristas, ellos creen, vamos a decir de alguna forma, que está hablando de los primeros versículos del capítulo número 1, las cosas, el futurista cree así, algo así como, escribe las cosas que has visto, o sea, capítulo número 1, las que estás viendo ahora, las que son del 2 o 3, que va a escribir la Santa Iglesia, y las otras futuras que son creo que del 4 del 5 hasta el final. Pero no es así, amado. Esto es un poco largo de explicar, o sea, tendría que, después si quieren el convivio lo explico un poco mejor, pero a grandes rasgos se lo voy a explicar para que lo puedan entender. Es así. Las cosas que son, de alguna forma, Daniel, no sé si se acuerda, capítulo número 7 y 14, sí que se mostraba esa visión que a Daniel le dijo que quedaran selladas esas revelaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero, ¿qué le dice a Juan? Le dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, amados. Versículo número 1, ¿se acuerda ahí que dice ahí? Versículo número 1. Fíjese, el versículo número 19, no me quería frenar acá porque es un poco difícil de explicarlo, pero en el versículo número 19 lo podemos ver, ¿cómo dije que se puede entender las escrituras? La analogía de la fe. La escritura se interpreta a sí mismo. Versículo número 19, usted lo ve, el versículo número 1, ¿qué dice? Escribe estas cosas que van a suceder pronto. Cuando estamos hablando de estas cosas que vamos a decir que ahí, que estamos viendo, Juan nos va a empezar a mostrar un poco de estas visiones que hay ahí, o a describir. Yo no creo en la visión futurista como estaba explicando, porque yo creo que la interpretación más correcta es la que nos da el versículo número 1, que ya lo habíamos visto, creo que en la introducción general, un poco de la explicación de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Y en Daniel 2.28, Daniel 2.29 y 2.45, que lo volví a anotar para acordármelo de nuevo, escuche, dice así, a Daniel le decía así, las cosas las cuales vamos a decir, deben suceder pronto, esta que le dice a Juan, a Daniel se le había dicho de esta forma, las cosas que debían suceder en los postreros días. Yo traté de despacio para que puedan entender. Ahora se lo voy a parafrasear si está difícil todo esto, ¿sí? Pero voy a explicar que tengo que explicar todo esto para después resumírselo al final, porque es un poco difícil de entender. Esas cosas que a Daniel se le dijo que iban a suceder, que él iba a ver un hijo del hombre, que iba a reinar, bueno, a Juan le está diciendo, bueno, estas cosas van a suceder ahora. Lo que para Daniel, de alguna forma, era futuro, de que él veía ese hombre, ese hijo de hombre, bueno, ese hijo de hombre que se va a sentar, para Juan, así. Creo que en primera de Juan, creo que él dice como, hijito mío, ya estamos en los postreros días. No está diciendo, no, que esto va a suceder dentro de 1000 años, no, ya empezó, amado, ya empezó este tiempo, en la época ya de Juan, de Pablo. Entonces, en Apocalipsis 1.1, estas cosas que deben suceder pronto, son las que a Daniel se le mandó que se sellaran. Y estas cosas van a empezar a suceder ahora, la que está describiendo ahí en Apocalipsis. No es las cosas que van a suceder en un futuro, Juan, sino es que ya van a empezar, ¿a dónde? Bueno, amados, con la muerte, la resurrección de Jesucristo y la ascensión y la glorificación del Señor Jesucristo. Ya ha comenzado la inauguración del reino de Dios. Todo lo que se profetizó en el libro de Daniel, en los profetas, Juan, estas cosas ya han comenzado ahora. Entonces eso es la interpretación de alguna forma paralela que Juan va a empezar a mostrar en un paralelo progresivo, yendo y viniendo, todo esto que vamos a decir que el Señor le va a decir de
de estas visiones que Juan va a describirnos en los sermones que vamos a ver más adelante. Pero esto es el misterio, vamos a decir, que ha sido oculto y ha sido revelado, como dice Efesios. Todo este misterio, ese misterio que estaba oculto, Dios le ha placido revelarlo, ¿sí? Ahora Jesucristo le place a la iglesia mostrar, no por algo como muchos dicen por ahí futurista, no, que esto va a ser y va a venir, escuche, dice, no, un tercer templo y va a construir esto. No, amado, presta atención, el reino de Dios, el sumo sacerdote, ya está edificando ese templo. ¿Dónde? No lo veo. Bueno, acá, amado, nosotros somos ladrillos vivientes. Él está construyendo, mira, esta piedra, no me sirve esto. Esta piedra sí, y empieza a trabajar y la empieza a pulir, esta que tiene acá, y la va colocando. Él es el sumo sacerdote, el mismo que está dentro de la iglesia, amado. No hay un tercer templo, no sé de qué, que inventan por ahí. Es ahora, amado, donde estamos siendo edificados, como nosotros como rocas vivientes. Y Jesucristo es aquel que está dentro del templo mismo, amados. Entonces tenemos que entender esta cosa. Por ahí dicen, no, estos son idealistas que están inventando cosas. No, amado, es así. El misterio revelado es el mismo Señor Jesucristo. El que nos muestra ahí, el que se anda paseando en las iglesias, Él es el que anda cuidando estos candelabros que somos nosotros. Por eso que nosotros, amados, yo no sé si lo noté por acá, tenemos que ser como luminares, amados. Ya voy terminando, no se preocupen. Tenemos una misión, amado. En Romanos capítulo, creo que es 1, versículo 16, 17, acuérdense. ¿Por qué estaba padeciendo? ¿Por qué estaba sufriendo Juan? Por llevar el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de nosotros? Prosperidad, sanidad, milagros. No. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por medio del Evangelio es como nosotros, Dios revela la forma de estar justificado, de estar bien ante mí, es ejercer fe en el Señor Jesucristo. Es así, amado, como la iglesia tiene que llevar este mensaje. Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Escuche, ¿qué es lo que hay adentro del templo que está viendo? Candelabro. Bueno, nosotros somos la luz del mundo. ¿Cómo va a conocer el mundo, vas a decir, la luz? Fíjese lo que dice más adelante. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice más adelante, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a Dios, Padre que está en los cielos. Amado, usted, el mundo nunca va a saber si usted está en un lugar, en una habitación, afuera, y la luz que usted tiene que iluminar, tiene el temor y la esconde. No, usted tiene que iluminar las conciencias, como dice Filipenses capítulo 2:15, dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Entonces nosotros debemos resplandecer como luminares en este mundo, amados. Nosotros somos esta luz, no la luz del mundo, tenemos que mostrar la luz que dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que vendrá a la luz y tendrá vida. Por medio de Jesucristo, su Santo Espíritu, su Santa Palabra. Por eso Satanás, en una parte de 2 Corintios capítulo 4, del 4 al 6, dice, no quiere que resplandezca la luz del Evangelio en las conciencias de los pecadores. ¿Por qué? Para que no le resplandezca Cristo en vuestros corazones y puedan venir. Por eso que la iglesia tiene el mensaje amado. Y si la iglesia no lo refleja, dice que el Señor la va a sacar. Acá no hablamos de una iglesia enorme con pantallas y butacas de rojas y grandes. No, hablamos de una iglesia que tiene que reflejar la justicia, la santidad de Jesucristo. El mensaje que tanto aborrece el enemigo y el mundo. ¿Cuál es? Es mostrar el mensaje de la cruz. Y muchos son enemigos de este mensaje, amado. Por eso fíjese, amado,
que tengamos cuidado, no sea que oigamos estas palabras que dicen en Efesios capítulo 2, 5. Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiente y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, amados, amén, tengamos conciencia en esto, amados. Yo sé que en este mundo vamos a tener muchas persecuciones y aflicciones, pero fíjese lo que dice acá, amados, en Romanos capítulo 8, versículo... Acuérdense que Juan está siendo perseguido, está siendo atribulado, ¿sí? Tenga en cuenta que en parte del sermón estuve hablando que el sufrimiento y el reino de Dios y la perseverancia sobre por el reino de Dios es lo que nos va, no por obras, pero sí de alguna forma es el camino que Dios ha trazado para Cristo y para nosotros. Acá no hay cristianos cómodos, no, amados, es un sufrimiento. Pero fíjese lo que dice Pablo, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto, amado, me hace acordar también a lo que dice Mateo, en Mateo 5, capítulo, creo que es 5, versículo 11, que dice así: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro Padre es grande, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así podríamos ir y ir. Yo creo que hay otra parte, creo que es en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que dice: padeciendo como cristianos, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o meterse en algo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el final de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios está purificando su iglesia. Empieza por la casa de Él, para que participemos de la santidad, no para condenación, sino que ya nos está preparando. Ustedes quieren venir conmigo, bueno, todas esas cosas que tienen acá terrenales no van a entrar. El santo que se siga santificando y el impío que siga siendo impío. Pero, amados, esto es lo que dice el Señor. Y voy a cerrar con un texto. Ténganme paciencia, porque quiero mostrarle que de verdad lo que andan predicando, diciendo, no, que no vas a padecer, no vas a sufrir, tenés fe, porque eso te pasa porque vos no tenés fe y no tenés... No, amado. Eso es un evangelio de la prosperidad. Creo que es en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, si me escuche, capítulo número 1, y con este cierro. Seguramente me pasé del tiempo, pero es así. Segunda Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 4 en adelante. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Ahí le digo hasta dónde. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, en la iglesia de Cristo, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquellos que están reinando con Cristo ahora, que van a ser padecidos y van a ser perseguidos y tribulaciones y deben soportarlas. Versículo número 5. ¿Qué es esto? Escucha, presta atención lo que dice Pablo. ¿Qué es esto que le sucede a las iglesias? Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Cómo es posible? Justo juicio de Dios con la iglesia. Por medio, le está purgando. Los que resisten, los que aguantan, los que se quedan, los que persisten, son los que son sus hijos, amados. Él anda probando a ver por qué le aman. Entonces vamos a pasar persecuciones. Aquellos que dicen, no, que son flexibles. No, si esto es el reino de Dios, me perdió volver al mundo. No, los que son cristianos van a padecer, van a sufrir. Porque esta es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Una vez más, persecución, aflicción es ser digno del reino de Dios. Escucha, no estoy inventando. Por eso digo, ponga su Biblia, lea, marque. Fíjese lo que dije, padecimiento y el reino están unidos. Porque esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sea tenido digno del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Escuchen, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado entre sus santos y para ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Y termine siendo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Va a ser glorificado el Señor, ¿y cómo? Por medio del sufrimiento, de las aflicciones, amado. Por eso esas personas que no hablan de Cristo de verdad y no le glorifican, lo esconden a Cristo, dicen que tienen la luz, pero se avergüenzan, amado. No es así. Entonces, una vez más le digo, amado, no sea que usted escuche la palabra en ese día, amado, del Señor, y saque el candelabro de usted. Entonces hay que tener cuidado, amado, de aquellas personas que de verdad dicen que son cristianos, amado, y de verdad nunca están reflejando esta gloria del Señor. Escuche, y en este mundo vamos a padecer persecución y aflicción, tarde o temprano, amado. Lo vuelvo a decir una vez más, ponga a Cristo en sus conversaciones, hágalo, amado, ponga a Cristo en sus conversaciones, a ver cuánto dura. Saque la espada de Cristo y se va a cumplir lo que dijo Él. Yo vengo a traer división. Se terminó. Las personas no quieren saber nada de Jesucristo, amado. El mensaje ha sido hasta acá, amado. Espero que el Señor nos haya hablado, como le haya hablado a usted, como me ha hablado a mí, amado. Voy a cerrar con un salmo. Creo que es el Salmo 95, versículos 6 y 7. Y dice así: venid y adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor. Usted ha prometido, Señor, que ninguno, Señor, de lo que usted le ha dado al Hijo se va a perder, Señor. Le pedimos, Señor, que usted nos guarde, nos cuide, Señor. Yo sé que usted, por medio de la palabra, Señor, Apocalipsis te está mostrando que usted está purificando su iglesia, Señor, por su Santo Espíritu, que anda, Señor. Ahora está purificando a la iglesia, está disciplinando, pero también va a venir, Señor, a castigar, Señor, a aquellos que persiguen a sus escogidos, como dice Apocalipsis capítulo 8, versículos 5 al 13, que vamos a ver más adelante, Señor. Hoy es un tiempo de gracia, Señor. Le pedimos, Señor, que esta iglesia siga iluminando, que siga siendo un faro, Señor, en este barrio, Señor. Que sigamos proclamando la verdad, el Evangelio, aunque nuestros ojos quizás no podamos ver, Señor. Pero como leí la otra vez, Padre, el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha son dos tiempos diferentes.
Espero, Señor, que lo que sembramos hoy, otros puedan cosecharnos con alegría, Señor. Así que lo que nosotros cosechamos quizás con sufrimiento y lágrimas, Señor, otros vengan y digan, acá estuvieron trabajando y puedan cosechar muchas almas, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.